La salvación es un tema que debería interesarnos como cristianos, y debería ser la aspiración de todo cristiano. En realidad, nos convertimos en cristianos para la salvación de nuestras almas, como está escrito en Juan 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En una palabra, para nuestra salvación, la pregunta que será objeto de nuestra reflexión en este momento de compartir es la siguiente: ¿se puede perder la salvación? Esta pregunta ha estado y sigue estando en el centro de los debates bíblicos. Profundizaremos en este punto a la luz de las Escrituras, mientras repasamos las diferentes interpretaciones de las confesiones cristianas, siendo este tema muy importante. Creemos que embarcarse con nosotros y permanecer durante este momento de conocimiento, edificación, revelación y descubrimiento será muy beneficioso para usted. La Biblia nos habla de la salvación con valentía y exhortación. Encontramos pasajes que brindan gran consuelo y confianza a los creyentes. Nuestro Señor Jesús mismo declara en Juan 10 versículos 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Es una hermosa promesa que habla del poder y la fidelidad de nuestro Dios. El apóstol Pablo también ofrece palabras tranquilizadoras, diciéndonos en el versículo 35 de Romanos 8, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Dice en Efesios 1 versículos 13 al 14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Para alabanza de su gloria, el apóstol Pablo dice que los creyentes somos sellados con el Espíritu Santo prometido, quien es prenda de nuestra herencia. Estos pasajes muestran el compromiso inquebrantable de Dios con aquellos a quienes ha llamado. Sin embargo, debemos tener presente las muchas exhortaciones de las Escrituras que nos llaman a perseverar en la fe. El autor de la epístola a los Hebreos nos advierte en Hebreos 3 versículo 12, donde está escrito: Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Nuestro Señor Jesús en Lucas 8 versículo 13, habla de los que creen por un tiempo, y perecen en el tiempo de la prueba. ¿Qué debemos hacer con estos mensajes aparentemente contradictorios? Creemos que nos llaman a una fe confiada y vigilante. Confiamos en el poder de Dios para salvarnos y guardarnos, pero también reconocemos nuestra responsabilidad. Como dice Filipenses 2 versículo 12. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Recordemos que nuestra salvación no es un evento único, sino una relación continua con nuestro Dios vivo. Es un camino de fe, esperanza y amor. La seguridad de nuestra salvación no reside en nuestra propia fuerza o justicia, sino en la fidelidad de Dios, quien ha prometido completar la buena obra que ha comenzado en nosotros. Filipenses 1 versículo 6 nos dice: Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. En este punto, nuestra preocupación sigue siendo relevante. Examinemos la Biblia para ver si hay personajes que han perdido su salvación. Esta pregunta requiere una reflexión cuidadosa y un corazón humilde. Aunque la Biblia no usa la frase exacta perder la salvación, algunos pasajes hablan de personas que se alejan de la fe o se separan del pueblo de Dios. Veamos algunos ejemplos. Recordando estas palabras de Isaías 55 versículo 9. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Un ejemplo citado frecuentemente es el de Judas Iscariote. Nuestro Señor Jesús lo eligió entre los 12, pero Judas finalmente lo traicionó. Jesús se refiere a Judas en Juan 17 versículo 12 como el hijo de perdición, sugiriendo un destino trágico. En el Antiguo Testamento vemos el ejemplo del rey Saúl. Dios lo había elegido como rey, y en el primer libro de Samuel capítulo 10 versículo 10 se dice de él: En efecto,
Al llegar Saúl y su criado a Gibeá, un grupo de profetas les salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. Pero luego leemos en el mismo libro, en el capítulo 16, versículo 14, que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Te hace pensar en alguien que empezó bien pero acabó mal. El apóstol Pablo habla de Himeneo y Alejandro en su primera carta a Timoteo, en su capítulo 1, versículo 20, donde dice: Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aunque la naturaleza exacta de esta rendición es un tema de debate, sugiere que sus acciones tuvieron graves consecuencias espirituales. En Apocalipsis 2, versículo 5 dice: Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Vemos advertencias a muchas iglesias sobre el peligro de que les quiten los candelabros si no se arrepienten. Esta imagen sugiere la posibilidad de que una comunidad pierda su lugar en la presencia de Dios. A partir de estos ejemplos, uno podría preguntarse si estas personas realmente perdieron su salvación. Cada uno puede interpretar según su propia percepción. Sin embargo, observamos que estas personas han abandonado la presencia de Dios. Quizás estos ejemplos sean advertencias que nos recuerden la seriedad de nuestro camino de fe. Nos llaman a permanecer vigilantes y no tomar a la ligera la gracia de Dios. Como dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios en el capítulo 10, versículo 12, Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Sin embargo, no caigamos en el miedo ni en la desesperación. Nuestra esperanza no reside en nuestra propia capacidad de perseverar, sino en el amor y el poder inquebrantables de Dios. Es Él quien puede protegernos de toda caída y presentarnos irreprensibles en su gloriosa presencia. En definitiva, no nos centremos en la posibilidad de perder la salvación, sino en profundizar nuestra relación con Cristo. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, con los ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque es en Él donde encontramos nuestra verdadera seguridad y nuestra esperanza. La cuestión de si la salvación se puede perder ha sido debatida y a veces divisiva entre las denominaciones cristianas durante siglos. Al explorar estas diferentes perspectivas, hagámoslo con un espíritu de humildad, reconociendo que todos buscamos comprender y seguir la verdad de Dios. Las tradiciones wesleyano-arminianas, incluidos los metodistas y muchos pentecostales, creen que es posible que un creyente se desvíe de la fe y pierda su salvación. Se refieren a advertencias bíblicas sobre el abandono de la fe y enfatizan el libre albedrío del hombre en cooperación con la gracia divina. Las opiniones dentro de las distintas denominaciones protestantes varían. Muchas tradiciones reformadas y bautistas se adhieren a la doctrina de la seguridad eterna, o, una vez salvo, siempre salvo. Esta perspectiva se basa en pasajes como Juan 10 versos 28 al 29, donde está escrito: Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Argumentan que, si alguien parece estar alejándose de la salvación, puede indicar que nunca fue verdaderamente salvo. Las iglesias luteranas generalmente enseñan que, aunque es posible rechazar la gracia de Dios y perder la fe, el deseo de Dios de salvar persiste, y continuamente llama a las personas a regresar a Él. Enfatizan la fidelidad de Dios incluso frente a la debilidad humana. En la tradición católica, la salvación se ve como un viaje más que como un simple momento. Creen que la gracia de Dios se da gratuitamente y no se puede ganar, pero que estamos llamados a cooperar con esta gracia a lo largo de nuestras vidas. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre mediante una grave violación de la ley de Dios, y puede resultar en la pérdida de la gracia santificante si uno no se arrepiente. También creen en la infinita misericordia de Dios y la posibilidad de restauración a través del sacramento de la reconciliación. Los ortodoxos enfatizan la colaboración entre la gracia divina y la acción humana en el proceso de salvación. También ven la salvación como un viaje de toda la vida,
para llegar a ser cada vez más como Dios. Las tradiciones cristianas orientales, como las iglesias ortodoxas orientales, tienden a ver la salvación como un proceso de curación y restauración, enfatizando el deseo de Dios de salvar y al mismo tiempo reconociendo la libertad humana de rechazar esa salvación. La comunión anglicana, con su variedad de perspectivas teológicas, incluye defensores de la seguridad eterna y la posibilidad de caer en desgracia, a menudo enfatizando el misterio de la salvación y la importancia de la perseverancia en la fe. Al considerar estas diferentes perspectivas, recordemos que todas surgen de un deseo sincero de comprender la palabra de Dios y vivir fielmente. Aunque estas diferencias puedan parecer significativas, no debemos perder de vista lo que nos une: nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador, y nuestro llamado a amar a Dios y al prójimo. Sobre todo, debemos esforzarnos por vivir nuestra fe en el amor y las buenas obras, confiando en la misericordia y la gracia de Dios. Ahora hablemos de las diferentes doctrinas relacionadas con nuestro tema. Tenemos la seguridad eterna por un lado, y por el otro la perseverancia de los santos. La doctrina de la seguridad eterna, a menudo asociada con las tradiciones bautistas y algunas evangélicas, se resume en la frase, una vez salvo, siempre salvo. Enfatiza la naturaleza inmutable de la salvación de Dios y la seguridad de la posición del creyente en Cristo. Los defensores de esta doctrina citan pasajes como Juan 10 versículos 28 al 29, donde Jesús afirma, «Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar». El énfasis aquí está en el poder y la fidelidad de Dios para preservar a aquellos que verdaderamente creen. En contraste, la doctrina de la perseverancia de los santos ofrece una perspectiva matizada, afirmando que aquellos que son verdaderamente elegidos perseverarán hasta el fin y serán salvos. También resalta la responsabilidad del creyente de perseverar activamente en la fe. Este punto de vista se basa en pasajes como Filipenses 2 versículos 12 al 13, que dice, «Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas». La diferencia esencial radica en la importancia y las implicaciones de estas doctrinas. La seguridad eterna se centra en la posición del creyente en Cristo, enfatizando que una vez que una persona es verdaderamente salva, no puede perder esa salvación. Proporciona seguridad basada en la promesa y el poder de Dios para salvar. La perseverancia de los santos, si bien afirma la seguridad del creyente, pone mayor énfasis en la continuidad de la salvación y la participación activa del creyente en ese proceso, reconociendo que la verdadera fe se manifiesta por la fidelidad continua y las buenas obras. Aunque estas doctrinas puedan parecer contradictorias, podemos verlas como dos caras de una misma moneda. Ambos buscan afirmar la fidelidad de Dios y la seguridad que tenemos en Cristo. Ambos reconocen que la salvación es obra de Dios y no nuestra, y bien entendidas deberían llevarnos a la gratitud y a una vida fiel. Recordemos que nuestra seguridad en Cristo no debe llevarnos a la complacencia, sino a una obediencia confiada y gozosa, como escribe el apóstol Pablo en Filipenses 3 versículo 14. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Nuestra seguridad no se basa en una decisión única, sino en una relación continua con nuestro Señor vivo. En última instancia, ya sea que hablemos de seguridad eterna o la perseverancia de los santos, lo fundamental es nuestra relación amorosa con Dios a través de Jesucristo. Vivir cada día en respuesta agradecida a su gracia, creciendo en fe, esperanza y amor, es lo que realmente importa. No es en formulaciones confesionales, sino en Cristo mismo donde encontramos nuestra verdadera seguridad y esperanza. Sepamos que la relación entre fe, obras y salvación es un misterio que los teólogos han reflexionado durante siglos. Cabe señalar que la salvación es fundamentalmente un regalo de la gracia de Dios, y no algo que podamos ganar mediante nuestros propios esfuerzos. Como nos recuerda Pablo en Efesios 2 versículos 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe,
Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Nuestra salvación descansa en la obra consumada de Cristo en la cruz, no en nuestros propios esfuerzos. Pero no caigamos en la trampa de pensar que las buenas obras y la obediencia no son importantes. Al contrario, son fruto natural y prueba de una fe auténtica y salvadora, como dice Santiago 2, versículo 17. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Las buenas obras no nos traen la salvación, pero demuestran la realidad de la salvación en nuestras vidas. La obediencia también juega un papel crucial en la vida cristiana. Jesús mismo dijo en Juan 14, versículo 15, «Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos». Nuestra obediencia no es una manera de ganarnos el amor de Dios, sino una respuesta al amor que ya hemos recibido. Este es el camino del discipulado, a través del cual crecemos en santidad y nos parecemos más a Cristo. Por tanto, aunque las buenas obras y la obediencia no garantizan nuestra salvación evitando su pérdida, son elementos esenciales para vivir nuestra salvación. Estos son los medios por los cuales cooperamos con la gracia de Dios, permitiéndole dar frutos en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2, versículos 12 al 13. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Hablemos un poco de la relación entre el libre albedrío y la posibilidad de perder la salvación. De hecho, toca algunos de los misterios más profundos de nuestra fe. Nos invita a contemplar la interacción entre la soberanía de Dios y la libertad humana, entre la gracia divina y la responsabilidad humana. En el centro de esta cuestión está la naturaleza misma del libre albedrío humano. Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos creó capaces de tomar decisiones. Este regalo de la libertad es fundamental para nuestra humanidad y nuestra capacidad de entablar una relación amorosa con nuestro Creador. Sin embargo, esta libertad conlleva grandes responsabilidades, así como tenemos la capacidad de elegir a Dios y sus caminos, también tenemos la capacidad de rechazarlo. Las Escrituras están llenas de exhortaciones a elegir la vida, a elegir los caminos de Dios, como vemos en Deuteronomio 30, versículo 19. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. En el contexto de la salvación, nuestro libre albedrío juega un papel crucial, aunque la salvación es enteramente un don de la gracia de Dios. No podemos obtenerla mediante nuestros propios esfuerzos. Estamos llamados a responder a esta gracia con fe y obediencia. Esto plantea la cuestión de la pérdida de la salvación. Si tenemos la libertad de aceptar el regalo de la salvación de Dios, somos también libres de rechazarlo después de recibirlo. Aquí es donde las perspectivas teológicas divergen. Aquellos que creen que es posible perder la salvación, a menudo argumentan que nuestra relación continua con Dios requiere nuestra cooperación libre con su gracia. Así como elegimos libremente aceptar a Cristo, conservamos la libertad de alejarnos de Él. Hebreos 6, versículos 4 al 6 dice, «Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios, y lo exponen a la vergüenza pública. Por otro lado, aquellos que creen en la seguridad eterna podrían argumentar que la gracia salvadora de Dios transforma nuestra voluntad de tal manera que, aunque conservemos nuestra libertad, los verdaderos creyentes inevitablemente perseverarán en la fe. Podrían decir que nuestro libre albedrío, habiendo sido liberado por la gracia, siempre elegirá permanecer en Cristo. Al reflexionar sobre estas profundas preguntas, no perdamos de vista la verdad esencial. La primera carta a Timoteo capítulo 2 versículos 3 al 4 nos dice, «Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos,
y lleguen a conocer la verdad. Su gracia es siempre suficiente y nos llega constantemente. Por lo tanto, usemos nuestra libertad con sabiduría y alegría, elijamos cada día seguir a Cristo, amar a Dios y al prójimo, vivir en la plenitud de la gracia que hemos recibido, porque al hacerlo, compartimos la vida misma de Dios, y es allí donde encontramos nuestra verdadera seguridad y nuestro gozo más profundo. Tenga en cuenta que la relación entre la confianza y la posibilidad de perder la salvación también nos recuerda la naturaleza dinámica de la fe. Nuestra salvación no es solo un evento único, sino una relación continua con el Dios vivo. Como ocurre con cualquier relación, siempre existe la posibilidad de acercarse o alejarse. Esta comprensión puede fortalecer nuestra confianza en lugar de debilitarla, recordándonos que Dios ha prometido completar la buena obra que ha comenzado en nosotros. Nuestro papel es responder a su gracia y añadirle lo que nos dice Pedro en su segunda carta en el capítulo 1, versículos 5 al 7. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, virtud a su virtud, entendimiento al entendimiento, dominio propio al dominio propio, constancia a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. La interacción entre vigilancia y confianza alimenta la humildad, nos protege de las dos trampas de la desesperación por un lado y del orgullo por el otro. Mantenemos nuestra esperanza en el poder salvador de Dios, evitando al mismo tiempo caer en la complacencia con nuestro propio progreso espiritual. También es importante recordar que nuestra confianza en Dios crece a medida que seguimos obedientemente su llamado y producimos frutos. A medida que vemos señales de la acción transformadora de Dios en nuestras vidas, nuestra fe en su gracia salvadora se fortalece. No se trata de creer en nuestras propias fortalezas, sino de desarrollar una confianza más profunda en aquel que puede mantenernos en pie. La relación entre la certeza de la salvación y la posibilidad de perderla nos desafía a desarrollar una fe madura, firmemente anclada en las promesas de Dios. Mientras buscamos activamente la santidad, nos invita a vivir en esta realidad de ya cumplido pero aún no realizado del todo, regocijándonos en nuestra salvación actual, mientras esperamos su plenitud. Así podemos apoyarnos en la certeza de nuestra seguridad en Cristo, permitiendo que esa seguridad fortalezca nuestro corazón en tiempos de duda y prueba, y que también nosotros prestemos atención a las advertencias de la palabra, no por miedo, sino con una profunda reverencia que nos impulse al amor y a las buenas obras, sabiendo que aquel que nos llamó es fiel y será fiel para siempre. En este punto de nuestra reflexión, es importante abordar un fenómeno que afecta a la Iglesia: la apostasía. La apostasía se refiere a la negación o abandono de la fe. Entonces, ¿cuál es la relación entre la apostasía y la fe? Esta pregunta plantea uno de los aspectos más delicados y complejos de nuestra creencia. Nos invita a confrontar el amor y la fidelidad infinita de Dios con la realidad de la libertad y la responsabilidad humana. Es esencial enfatizar la extraordinaria seguridad que encontramos en Cristo. Nuestro Señor Jesús dice en Juan 10 versos 27 al 28, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano». Esta promesa nos ofrece un inmenso consuelo y una profunda seguridad. El amor de Dios por nosotros no es fluctuante ni está sujeto a condiciones, permanece constante y eterno. Sin embargo, también es fundamental prestar atención a las advertencias que resaltan la posibilidad de caídas. Hebreos 6 versículos 4 al 6 nos dice: «Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado». Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios, y lo exponen a la vergüenza pública. Tales palabras deberían hacernos reflexionar sobre nuestro estado espiritual. Que la apostasía pueda conducir a la pérdida de la salvación depende de nuestra comprensión de lo que es la fe verdaderamente salvadora. ¿Puede una persona verdaderamente regenerada abandonar total y permanentemente su fe?
O tal abandono demuestra que, para empezar, su fe nunca fue verdadera. Estas cuestiones han sido objeto de debates teológicos durante siglos, y deben abordarse con humildad. Lo que es seguro es que Dios permanece fiel, incluso cuando a nosotros nos falta fidelidad. Esto se ilustra en la segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 2 versículo 13, donde está escrito: Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Su amor por nosotros sigue siendo inquebrantable, y nunca deja de buscar llevarnos de regreso a Él. Sin embargo, debemos reconocer el peligro muy real de endurecernos contra Dios. La Biblia nos advierte repetidamente sobre los peligros de distanciarnos de Él, de descuidar la salvación que Él nos ofrece, o de dejar que nuestro amor por Él se desvanezca. Estas advertencias no están ahí para asustarnos, sino para animarnos a permanecer vigilantes y perseverar en nuestra fe. Es innegable que la apostasía existe, y que vemos ejemplos de ella a nuestro alrededor. Sin embargo, Dios, en su infinito amor y fidelidad, siempre se acerca a nosotros para traernos de regreso a Él. Solo tienes que aceptarlo y volver a ello, porque sin fe es imposible agradarle. Y quien no le agrada no puede encontrar la salvación. Animémonos unos a otros a permanecer fieles en nuestra profesión de fe, a acercarnos a Dios con un corazón sincero, y a estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Pongamos nuestra confianza y nuestro destino eterno en las misericordiosas manos de Dios. El que comenzó una obra en nosotros es fiel para completarla. Avancemos, pues, con perseverancia por el camino que se abre ante nosotros, con la mirada puesta en Jesús, fundador y consumador de nuestra fe. Las advertencias de las Escrituras sobre abandonar la fe son como señales en nuestro viaje espiritual. Su objetivo no es asustarnos, sino hacernos conscientes de la importancia de nuestra vocación y del valor inestimable de nuestra salvación. Considere las palabras de Pablo en su primera epístola a los Corintios en el capítulo 10, versículo 12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Esta afirmación no pretende causar preocupación, sino más bien fomentar una actitud de humildad y dependencia de la gracia divina. Nos recuerda que la vida cristiana no es una carrera rápida, sino una maratón que requiere atención constante y esfuerzo sostenido. Estas advertencias también ayudan a exponer a los falsos discípulos. En Mateo 7, versículos 21 al 23, Jesús habla de aquellos que dirán: Señor, Señor, pero a quienes Él responderá: Nunca te conocí. Las advertencias bíblicas nos desafían a examinarnos a nosotros mismos, para asegurarnos de que nuestra fe sea genuina y no superficial. Llegamos al final de nuestra reflexión, cuyo objetivo era examinar la cuestión de la posibilidad de perder la salvación. Habiendo explorado este tema y considerado las diversas doctrinas y perspectivas, deseamos compartir nuestra perspectiva. Por nuestra parte, creemos que es posible perder la salvación. Por lo tanto, es crucial permanecer fieles, perseverantes, dedicados y comprometidos con la santificación, sin dejar de estar cimentados en el amor y la presencia de Dios. Nuestra oración es que estas palabras del apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 7 al 8, sean de nuestra parte. Él dice: He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia. Y añade: El Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Que esto sea un cumplimiento en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Por favor, dale me gusta al video, compártelo contigo para hacer el bien a alguien, y deja en los comentarios tu posición sobre este tema que concierne a todos los cristianos, sea cual sea su confesión, y sobre todo, suscríbete y activa la campana para seguir conectado con nosotros en nuestros momentos de compartir, revelación, descubrimiento, edificación y conocimiento para la perfección de nuestra fe, mientras esperamos con perseverancia la gracia de la salvación.